Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Breaking Wolf, su espacio informativo de confianza. Yo soy José Tlachi, como siempre es un placer acompañarlos y vamos con las noticias más importantes del día. Justin Trudeau seguirá al frente de su país para el nuevo periodo. Nuestra reportera Wendy Herrera nos cuenta los detalles. Hola a todos, yo soy Wendy Herrera y hoy te presentaré lo más importante del panorama internacional. En Canadá, Justin Trudeau obtuvo una victoria a medias. Los liberales obtuvieron la victoria en las elecciones parlamentarias, sin embargo, quedaron por debajo del umbral de los 170 escaños necesarios para recuperar la mayoría en el Parlamento. En su discurso de victoria, el primer ministro prometió que trabajará para que su país viva un futuro mejor tras la contingencia sanitaria. El momento al que nos enfrentamos exige un cambio realmente importante y ustedes le han dado a este parlamento y a este gobierno una dirección clara. A mediados de agosto, el jefe de gobierno convocó elecciones anticipadas para intentar recuperar la mayoría que 2 años atrás había perdido. A pesar de tener un inicio bastante favorable y unas encuestas alentadoras, Trudeau se encontró con una campaña complicada, ya que se enfrentó a multitudes de manifestantes furiosos por las medidas sanitarias impuestas frente a la pandemia. Sin embargo, otros votantes destacaron el manejo de la crisis de salud y lo felicitaron porque el país tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo. No te vayas que aún tenemos más noticias para ti. Nuevos retos que enfrentar y situaciones todavía por resolver para nuestros amigos del norte. Esperamos que les vaya bien con este resultado. Mientras que del otro lado del mundo, los talibanes aseguran que las niñas de secundaria volverán a las aulas. Regresamos contigo, Wendy. Ahora nos vamos a Afganistán, donde se vive un panorama incierto para las mujeres en la vida profesional. Los talibanes prometieron que las estudiantes volverán lo antes posible a las escuelas secundarias de Afganistán. Las mujeres no habían podido volver a clase al mismo tiempo que los hombres, quienes ya habían regresado a las aulas. De acuerdo al portavoz del movimiento, el nuevo gobierno intenta garantizar primero un contexto educativo seguro para las niñas. Sin embargo, la comunidad internacional teme que se repita la situación de 1996 y 2001, cuando el anterior gobierno talibán privó a las mujeres de su derecho de estudiar y de trabajar. En agosto, cuando los talibanes regresaron al poder, las clases en Afganistán se habían interrumpido. Desde entonces, las niñas de la escuela primaria y las universitarias han podido volver a las aulas respetando límites, como la separación con los alumnos varones. Por su parte, los talibanes anunciaron a los responsables que ocuparán varios ministerios y se confirmó que el nuevo gobierno estará compuesto únicamente por hombres y que no existirá un ministerio dedicado a la mujer como lo tenía previamente. También han limitado el acceso de las mujeres al mundo laboral, ya que se les indicó quedarse en casa por su seguridad. El nuevo alcalde de Kabul anunció que los puestos de trabajo ocupados por mujeres serán ahora asumidos por hombres. Una noticia lamentable. Esto fue todo por hoy. Yo soy Wendy Herrera y estás en TV WAP. Una situación complicada la que se vive en Kabul. Todas las personas tienen derecho a la educación y eso es algo que no se debe privar a nadie, y mucho menos por temas de género. Ahora pasemos a otros temas relacionados con nuestro país. El presidente de México envió una carta a Joe Biden sobre un tema importante. Erce, cuéntanos, ¿de qué se trata? Hola, bienvenidos a su sección favorita, yo soy Erce y hoy hablaremos un poco sobre una carta que envió Andrés Manuel López Obrador a su par estadounidense Joe Biden. En la carta insiste en pedirle que Washington invierta en Centroamérica para poder detener el flujo de migrantes indocumentados y afirma que con esto se podrían mantener en sus países de origen a 90,000 personas que migran por falta de trabajo. Desde luego es necesario ordenar el flujo, evitando el desorden, la violencia y garantizando los derechos humanos. Sin embargo, no debemos quedarnos solo en la aplicación de medidas de contención y menos de carácter coercitivo. López Obrador propone programas de apoyo económico para campesinos y jóvenes después de que el gobierno de Estados Unidos anunció un aumento de vuelos de repatriación para cerca de 14,800 migrantes que se encontraban en la ciudad del Río, en Texas. En lo que va del año, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado coordinó más de 77,500 permisos, superando los 70,400 de todo 2019. México mantiene desplegados unos 27,000 efectivos en las fronteras sur y norte para contener el flujo de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Esperemos que esto siga mejorando. Volvemos con más noticias.
La situación migratoria es un tema delicado que requiere de la cooperación internacional para ser tratado. Estaremos al pendiente de la respuesta de nuestro vecino. En otras noticias, se fija plazo para demanda de México con respecto al tráfico de armas. Ers, danos toda la información. Estamos de regreso. La Corte Federal de Estados Unidos, que estaba examinando la demanda de México contra los principales fabricantes de armas, informó que fijó la primera etapa del proceso. Las empresas demandadas tendrán hasta el 22 de noviembre de 2021 para presentar su respuesta a la demanda mexicana y oponer las defensas legales que estimen pertinentes, señaló el comunicado. Después, el gobierno mexicano tendrá hasta el 31 de enero de 2022 para responder y las compañías demandadas deberán presentar su contrarréplica antes del 28 de febrero de 2022. Se estima que el proceso termine el primer semestre de ese año. A inicios de agosto, el gobierno mexicano demandó a 9 fabricantes y 2 distribuidores, incluyendo Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett, por lo que consideró un comercio negligente e ilícito que alienta el narcotráfico y la violencia en México. El gobierno sostiene que entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México han sido traficadas desde Estados Unidos. La demanda fue aceptada por la justicia estadounidense 2 semanas después, cuando el expresidente Felipe Calderón lanzó un polémico operativo militar antidroga. Según cifras gubernamentales, más de 300,000 personas han sido asesinadas en México, la mayoría con armas de fuego y en hechos relacionados con el narcotráfico. Estas fueron las noticias de nuestro país. Yo soy Erce Segeni, nos vemos mañana. La violencia en México continúa y el tráfico de armas es un problema a resolver. Esperemos que estas acciones ayuden de alguna forma. Y llegó el momento de hablar de ciencia y tecnología, pues tenemos noticias muy interesantes. Vacunas seguras para los más pequeños del hogar, así lo demostró un estudio. Mariana, platícanos a detalle. Bienvenidos a Ciencias y Tecnología. Hoy en las noticias recientes anuncian que la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 es segura para niños de 5 a 11 años. Según las compañías, los inmunizantes administrados a esta población contienen 1/3 de la dosis aplicada a colectivos de mayor edad, pero generan una reacción comprobable a la observada en los pacientes de entre 16 a 25 años, siendo los primeros datos clínicos para este grupo de edad. Los resultados parciales se obtuvieron a partir de 4.500 niños de entre 6 a 11 años en Estados Unidos, Finlandia, Polonia y España. Las empresas empezarán a publicar en el cuarto trimestre los resultados de la franja entre 2 y 5 años y de 6 meses a 2 años que recibieron dosis aún menores. Los avances están para que ya todos, incluyendo niños, tengan su dosis. Esperemos que todo salga bien. Una buena noticia para que así las y los niños también estén seguros salir a la escuela. Y ahora viajemos a la Luna, a donde llegará un robot de la NASA, ¿verdad, Mariana? En otras noticias, la NASA enviará un robot al polo sur de la Luna en busca de hielo. El robot, rover capaz de buscar hielo, aterrizará en 2023 en una región del polo sur de la Luna llamado Crater Nobile. La agencia espacial espera que el vehículo confirme la presencia de agua helada justo debajo de la superficie, que podrá convertirse algún día en combustible para cohetes en misiones con destino a Marte o más allá del espacio. El robot lleva por nombre Rover, de Investigaciones Volátiles y Exploración Polar, o Viper en inglés. Sus dimensiones son similares a las de un carro de golf, 1.5 metros por 2.5 metros, y se parece un poco a los androides de la Guerra de las Galaxias. Su peso es de 430 kilogramos. A diferencia de los rovers usados en Marte, Viper puede ser piloteado prácticamente en tiempo real, porque la distancia entre la Tierra y la Luna es mucho más corta con respecto a Marte, alrededor de 300.000 kilómetros o 1.3 segundos luz. El rover también es más rápido, con una velocidad máxima de 8.5 kilómetros por hora. De batería contienen 50 horas, se recarga con energía solar y son construidos para resistir temperaturas extremas y pueden caminar sin dejar de aguantar el sol y seguir recargando sus baterías. Esto con el fin de averiguar cómo el agua helada llegó inicialmente a la Luna, cómo se preservó durante miles de millones de años y a dónde fue a parar el líquido. En unos años sabremos algo sobre esto y esperemos que esta misión sea un gran éxito. Informó para Breaking Wolf, Mariana Ortega. ¡Hasta la próxima!
Nuestro satélite natural siempre nos ha fascinado, y es por ello que se busca regresar ahí. Estaremos al pendientes de esta misión. Ahora pasemos a temas culturales, que también hay mucho que contarles. Latinoamérica pide que no se realice subasta en Europa de piezas que son parte de su cultura. Diego Picasso nos tiene toda la información. Hola damas y caballeros, toda Latinoamérica está ofendida porque alrededor de 320 objetos precolombinos se subastan en Alemania. Las que más destacan siendo de México, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Perú y Guatemala. Es más, esta no es la primera vez que sucede, pero se teme que tampoco sea la última. Mediante una carta común por el Grupo de América Latina y el Caribe, explican que están violando el derecho internacional e incluso probablemente el derecho alemán. Todos estos objetos son parte de la identidad cultural y social de nuestros países, pero la casa de subastas Gerald Hirsch Nachfolger, ubicada en Múnich, justo al sur de Alemania, remata diciendo que cuentan con certificados que comprueban que su presencia en ese lugar es bastante legal. Esperemos que todo esto se resuelva y si recuperamos todo lo antes subastado, pues qué mejor. Sin duda la venta de este tipo de piezas es un gran negocio, con muchos intereses de por medio que muchas veces van más allá de respetar el patrimonio cultural. ¿Ustedes qué opinan? Dejemos Europa y vamos a Argentina, donde ya comenzó el baile. En Argentina comienza a recuperar el abrazo tanguero, de tango, el baile, después de los interminables 18 meses de pandemia, donde la milonga es un amor del bonito, un baile popular exclusivamente rioplatense, donde compartes un espacio, un abrazo, un sentimiento, pero también se le denomina así a los lugares donde las personas se juntan a bailar tango, existiendo milongas callejeras y de salón, incluso competencias para ver quién baila mejor. Y así es como en San Telmo, en Buenos Aires, Argentina, la gente se juntó a bailar una milonga acompañados de una orquesta y el cielo estrellado, cruzando profesionales y amateurs, pero compartiendo un alivio, una felicidad y el deseo de la danza, después de un largo encierro. Vaya que ya nos molestó a todos. En fin, informando para Breaking Wolf, soy Diego Picasso. Espero hayan aprendido un poco más y tal vez quieran aprender a bailar un poco de milonga. Nos vemos. La pandemia nos quitó los eventos presenciales, pero no las ganas de bailar. Y poco a poco se retoman estas actividades. Por lo mientras yo practicaré unos pasos en casa. Es así como terminamos esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos y no le cambien de canal. Sigan aquí en TV WAP. ¡Hasta mañana!